Qué privilegio es para mí saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, agradeciendo al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche del descanso y por el privilegio de iniciar este día estudiando la palabra de Dios. Alabo al Señor por este plan y es mi oración para que el propósito del mismo se cumpla en cada uno de nosotros. Seamos reavivados en el Señor y su palabra internalizada en nuestra mente y en nuestro corazón para prepararnos de tal forma que heredemos muy pronto el reino de los cielos. Estamos llegando hoy al capítulo número 12 del Evangelio según San Marcos y este capítulo va a comenzar con la parábola de la viña. Ya hemos estudiado esta parábola en Mateo, sin embargo hay detalles que podemos agregar en esta mañana, detalles que podemos agregar ahora mismo que servirán para comprender mejor el propósito de Dios, la palabra de Dios y entender el propósito de Dios para nuestras vidas. La parábola, o mejor dicho, la viña, recuerden que va a representar al pueblo de Israel, un pueblo que el Señor había constituido con un propósito santo, con un propósito divino, el propósito de ser los instrumentos que compartieran con otro la verdad del Evangelio, que compartieran con otros la verdad de la salvación. Era el propósito del Señor que Israel esparciera la verdad a todas las demás naciones. Los había sacado de Egipto, los había rescatado de la esclavitud egipcia, dice la palabra de Dios, con mano fuerte, con mano poderosa, y los había constituido, los había establecido en un lugar que era propicio para todos. Desde allí, el Señor esperaba que las demás naciones, al ver la prosperidad de Israel en todos los aspectos, al ver las bendiciones que serían derramadas sobre esta nación, entonces vinieran a investigar y al descubrir que era la bondad de Dios, que era el resultado de su relación con Dios, ellos también aceptaran entonces al Señor. Israel, como lo sabemos, fracasó rotundamente en este propósito. Fracasó en este cometido especial. No fue capaz de cumplir el cometido que el Señor les había dado. Y la parábola de la viña entonces representa lo que iba a pasar con esta nación. Dice que el dueño de la viña estableció su viña, la arrendó, y cuando llegó el tiempo de los frutos envió a un siervo para buscar su parte, y aquel siervo fue recibido de forma tosca, fue recibido mal, fue maltratado, devuelto de esa forma. Envió otro siervo que igualmente fue maltratado, envió a otros, algunos fueron apedreados, otros muertos. Total que al final el dueño de la viña decide enviar a su propio hijo. Seguro que van a tener respeto de él, es mi hijo. Pero aquellos encargados de la viña, al darse cuenta que el que venía era el heredero, entonces dice la palabra de Dios que le toman, le matan y le echan fuera. Hay dos diferencias en la forma como Marcos presenta esta parábola a como la presenta Mateo. La primera es que Marcos va a obviar dos parábolas que fueron dadas en el mismo contexto. La parábola de los dos hijos y la parábola del vestido de bodas. Marcos, por alguna razón, decide no nada más tomar esta, le parece la más importante para las lecciones que él quiere tomar. Y la segunda diferencia es que cuando el Señor hace su pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña a los encargados? Según Marcos, el mismo Jesús responde la sentencia. Pero Mateo nos dice que la respuesta salió de los labios de los fariseos o de los líderes religiosos. No es una contradicción. Recuerden siempre que Mateo es testigo ocular. Marcos es un testigo referencial. Él está contando por referencia de otro. Y no está interesado tanto en los detalles como en las lecciones. Recuerden que el propósito de la Biblia no son los detalles, son las lecciones que podemos extraer. Así que Mateo nos dice que fueron los mismos líderes los que establecieron su sentencia, los que establecieron su condenación.
Y el Señor les dice que eso va a ocurrir con ellos. Marcos agrega que los líderes religiosos procuraban matarle porque entendieron que les hablaba a ellos. Ahora, vamos a contextualizar esta historia. Cuando Israel desaparece como pueblo escogido de Dios, entonces surge lo que conocemos como el Israel espiritual, la iglesia del Señor. Y para este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia final, es la iglesia que el Señor ha establecido para reparar los portillos, las sendas, para buscar las sendas antiguas. Es la iglesia que va a tener victoria. No hay otra iglesia. Así que esta iglesia no va a fracasar. Esta iglesia va a llegar a puerto seguro. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es si nosotros no estamos al igual que aquella viña ocupando un lugar en forma infructuosa. Si no estamos como aquella viña ocupando un lugar sin frutos, sin dar resultados. Porque el Señor te ha establecido a ti y me ha establecido a mí para que, por su gracia, seamos más que vencedores y propaguemos el mensaje de la verdad. Luego vamos a encontrar aquí en el capítulo 12 la pregunta que los fariseos y los herodianos van a hacerle a Jesús con respecto al tributo al César. ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Sí o no? Y me llama la atención porque Marcos va a presentar la forma sutil como estos líderes se acercaron al maestro. La forma sutil como ellos abordaron a Jesús. Lo abordaron con palabras lisonjeras, con palabras de adulación, como presentándose como hombres que lo habían recibido, que lo reconocían como el Hijo de Dios. Sabemos que eres un hombre perfecto, que no te dejas llevar por nadie, que no te cuidas de nadie porque eres intachable, que enseñas el camino de Dios con verdad. Hipócritas. Con razón el Señor les dijo así. Y el Señor toma una moneda y va a responderles dando una lección para ellos, pero también para nosotros. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Nosotros tenemos que obedecer los principios de Dios, obedecer a la ley de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, también somos o debemos ser obedientes a las leyes terrenales, al gobierno, respetar las instituciones. Siempre y cuando, por supuesto, que esas leyes, esas instituciones no vayan en contra de los principios de Dios. Si van contra los principios de Dios, entonces el consejo del apóstol Pedro es necesario cuando Pedro dice que es obligatorio obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no, tenemos que respetar. Hay algunos que se escudan en su hecho de ser cristiano para no respetar las leyes terrenales. Es un error. A Dios lo que es de Dios, pero al César lo que es del César. Luego viene la pregunta ilógica de los saduceos acerca de el matrimonio de los 7 hermanos. Una pregunta totalmente fuera de contexto, pero si algo podemos entender es que la resurrección es cierta. Dios es un Dios de vivos, le dice Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección. Y cuando Cristo venga, aquellos que han muerto creyendo en el Señor como su Salvador, volverán a vivir. Bendito sea el Señor. Luego está la pregunta del escriba acerca de cuál es el mayor mandamiento. El Señor va a resumir los 10 mandamientos con la expresión amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y al prójimo como a sí mismo. Pero hay algo más importante aquí. Marcos nos resalta que el Señor comienza haciendo referencia al versículo de Deuteronomio donde el Señor establece que Jehová, tu Dios, uno es, el santo y seña de los israelitas. Y el escriba entonces concuerda con Jesús, le da la razón, estoy de acuerdo. Y el Señor le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Ahora, mis hermanos queridos, no estar lejos del reino no significa estar salvo.
Tú y yo podemos estar cerca y sin embargo quedar fuera. No basta estar cerca del reino. Necesitamos estar en el reino. Necesitamos aceptar a Jesús de todo corazón. Abrirle la puerta de nuestra vida para que Él reine supremo en gloria y majestad. Luego está la pregunta de Jesús. Miren que ya ha pasado la pregunta de los herodianos y fariseos, de los saduceos, del escriba. Ahora es el Cristo el que pregunta: ¿por qué dice ustedes que Cristo es el hijo de David? Si David le dice mi Señor, dando a entender su divinidad, dando a entender su preexistencia. Cristo no inició su vida cuando vino al vientre de María. Es eterno, es Dios eterno, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Luego el Señor le advierte a los discípulos guardarse de la levadura de los escribas, es decir, de sus enseñanzas. Tener cuidado porque ellos dicen una cosa muy bonita pero practican algo totalmente diferente. Hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen. Y cierra este capítulo con una historia que a mí me fascina. Me encanta la historia de la viuda pobre. Dice la palabra de Dios que una viuda echó en la tesorería todo lo que tenía, 2 moneditas, las más pequeñas. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos: ella echó más que todos los demás. Y yo me imagino a los discípulos rascándose la cabeza: maestro, ¿cómo se te ocurre? Tú sabrás mucho de Biblia, de teología, pero lo que es de finanzas no sabes nada, no sabes nada de matemáticas. ¿Cómo van a decir que ella echó más que los demás? ¿No viste lo que echaron los otros? Y oigan la respuesta de Jesús, mis queridos hermanos. Oigan la respuesta de Jesús, mis queridas hermanas. Oigan la respuesta de Jesús, mis queridos amigos. Ella echó todo lo que tenía, los demás echaron lo que les sobraba. Y cuando tú echas para Dios lo que te sobra, cuando tú das para Dios lo que te sobra en dinero, lo que te sobra en tiempo, no importa la cantidad, no es una ofrenda aceptable a los ojos de Dios. Tenemos que darle todo a Él. Tenemos que colocar al Señor en primer lugar. Y en consecuencia, entonces, eso será aceptable al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos ponerte en primer lugar. Queremos darte todo a ti en primer lugar, Señor. Perdónanos si te hemos dado hasta ahora lo que nos sobra, pero queremos, como la viuda, dar todo, Señor, sabiendo que tú has dado todo por nosotros. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Un lindo día para cada uno.